Estamos comunicados con Roberto Bachman, sociólogo y titular de la consultora CEOP. Roberto, bueno, hizo una encuesta sobre los primeros meses, los primeros días de gestión de Alberto Fernández. Es un año nuevo, es un nuevo gobierno, ¿es también una nueva época para la sociedad? Bueno, estos son los primeros indicadores que se detectan. Tampoco podemos ser, tan precisos en ese sentido. Se vive, sí, una situación, yo la defino como se ven indicadores de que hay una tendencia a vivir un cambio de clima de época. No es que ha cambiado definitivamente el clima de época, todavía la gente está con muchos temores, está con muchos resquemores, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Es una Argentina que vivió 4 años muy malos económicamente, muchos de ellos creyeron en ese cambio propuesto por Macri en 2015, no por factores ideológicos, sino por factores pragmáticos, y quedaron muy tocados por esto. Eso influye, pero hay una nueva sensación de cambio de época. Sí, se ven varios indicadores. En primer lugar, porque la imagen del presidente ha crecido, ¿no? Distinto a lo de Macri, que vino en picada y ahí se quedó. La imagen del presidente que arrancó con 40, 41% por el mes de mayo, cuando la sorpresa, la decisión de Cristina rompió el tablero preelectoral, rompió la cabeza mucho también esto, y después llegó a 62%, casi 3% en esta última medición. O sea, creció 20 y pico de puntos porcentuales, que prácticamente un 50%. Esto muestra que hay una reversión en la tendencia que existía meses atrás, que era un presidente con una imagen que era al revés, 60 negativa y no llegaba ni a 40 la positiva. En pocos días logró tener un índice de aprobación de gestión, que es otra cosa. Una cosa es la imagen, ¿no? La imagen positiva, lo que los americanos llaman la popularidad del presidente, ¿no? O del dirigente, y otra cosa es la gestión. La gestión es más completa, tiene que ver con lo que viene haciendo, un poco lo que hizo hasta ahora, es cierto esto, pero en eso también se nota que hay un cambio, ¿no es cierto?, en las expectativas, y por consiguiente también tiene positiva, tiene más imagen, tiene más aprobación de gestión que desaprobación de gestión, y la aprobación de gestión llega casi al 58%. O sea, hay muchas expectativas, hay buenas expectativas. Otra cosa que se revirtió, las expectativas eran malas con respecto al macrismo en el último año, especialmente para los tiempos electorales, pero esto también se ha revertido y hoy la mayor parte de los argentinos tienen, llamémosle, un moderado optimismo. No es los optimismos de otras épocas de viento en cola, pero tiene un moderado optimismo con respecto a que, con paciencia, con tiempo, porque le están dando tiempo al gobierno, las cosas van a cambiar. Ahora, esos 2/3 en contra de la imagen de Macri, a casi los 2/3 a favor, ¿es la esperanza típica de todo cambio de gobierno o hay algo más? Hay algo más, porque no es la esperanza típica de todo cambio de gobierno. La gente está muy preso cuando me preguntan todos, ¿luna de miel? No hay luna de miel. Hubo luna de miel con Macri, porque le creyeron a Macri. Alberto no les prometió nada, no les prometió jardín de rosas en su primer discurso. Alberto habló de un contrato social, que no es una promesa, es un compromiso. Y ese compromiso implica, como todo pacto social, que un compromiso se cumple si todas las partes cumplen. Si hay una parte que no cumple, un componente de ese pacto que no cumple, eso se viene todo abajo. Entonces le pide un esfuerzo a la gente, y especialmente, y acá viene el gran tema, que por eso el gran apoyo en muchos sectores de la sociedad, está pidiendo en este momento más esfuerzo a los que más tienen. ¿Para qué? Para que la Argentina no siga teniendo lo propio que está teniendo en este momento, que es tener una sociedad con un alto índice de pobreza, uno de los índices más altos que hemos tenido en los últimos años, con una pobreza medida por la UCA. Mientras tanto, es el único indicador que tenemos hasta que salga INDEC, que mide el semestre, no el trimestre, de 41%, o sea, 4 de cada 10 argentinos son pobres, no llegan a fin de mes, tienen para comer, es cierto, pero son pobres. Y de esos 4 hay 1 de cada 10 que no tiene para comer, que es indigente. Y estas son cifras
deberían dar mucha vergüenza. Por eso Alberto no le promete a nadie el jardín de rosas, ni el camino, y les dice que en el camino puede haber espinas, y por eso la gente entiende que acá no hay luna de miel, acá hay que apretar los dientes y hay que salir adelante, porque el país sí tiene un grave problema con la deuda externa, porque el default tampoco nos va a hacer bien si caemos en default, pero también tiene un grave problema con esto que es la deuda interna. Y esto es lo que la gente está planteando en esta encuesta, ¿cierto? Por eso hay muchos que todavía les cuesta, yo lo llamo el deber ser y la dura realidad, ¿no? Es muy bueno ser, ¿cómo se llama? Ayudar al otro y ser solidario. Pero cuando me tocan el bolsillo, ahí empiezo a que lo hagan con el de al lado, que es más rico que yo. Entonces, claro, no le gusta mucho que aumente las alícuotas de los bienes personales, no les gusta mucho, a mucha gente maneja una grieta, ¿no es cierto? A más de la mitad está de acuerdo con el aumento de retenciones y otros están en desacuerdo, casi el mismo porcentaje, pero tampoco les gusta mucho que el dólar aumente un 30%, el blue, porque en realidad al meter el dólar turista 30% por arriba del dólar oficial, el dólar blue se fue a un valor mucho más alto. En Argentina, no. Y bueno, ¿cuánta gente tiene el dólar como moneda de cambio diaria? Es un porcentaje ínfimo de la población, pero a la gente le gusta que el dólar no esté tan alto. Pero bueno, es un camino largo y mucha gente va a tener que entender que el esfuerzo lo tenemos que poner todos, porque lo que Alberto está proponiendo es un pacto social, y un pacto es un compromiso, y todas las partes tienen que poner algo. Es distinto a una promesa. Hoy una promesa, mañana una traición, y nadie se acordó, pero acá se acordaron bastante de la promesa de Macri, y en las urnas se la echaron en cara. Y para que haya promesas y no traiciones, ¿ves que está la correlación de fuerzas para pasar del discurso solidario a tocar intereses concretos? Y bueno, ahí viene el gran problema, ahí viene un camino importante donde incluso el gobierno va a tener que ajustar muchísimo su comunicación, ¿no es cierto? Acá va a jugar un papel muy importante la comunicación. ¿Cómo el gobierno va a ir comunicando esto? ¿Cómo el gobierno va a ir llevando a la gente a este tema? Porque hay disposición, es cierto, la gente entiende, la gente le da tiempo, no hay nadie que dice, no, si no hacen nada, yo ya les pierdo el respeto. No, la gente sabe, hay muchos que hasta le dan un año, fíjate vos, cosas raras, ¿no es cierto? Hace mucho que no se escuchaba esto, pero hay que concientizar a la gente. Este es un trabajo de comunicación, no puede ser, hay que saber cómo comunicar para hablarle más uno a uno, ¿no? Como decía el viejo Ogilvy en Estados Unidos cuando le hacía las campañas a Roosevelt, decía que una buena comunicación es lograr hablarle al oído a cada votante, ¿no? Llamarlo también al oído a cada consumidor, en el caso de la publicidad comercial, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para hablarle al oído? Y bueno, hay que entender a la población, hay que segmentarla bien, hay que dar mensajes muy concretos, ¿no? La gente tiene que estar muy al tanto de lo que pasa, de las cosas que pasan, de cuáles son los riesgos y de los esfuerzos que hay que hacer. El que tiene un poco más va a tener que poner un poco más, y bueno, y esto a veces cuesta. Es lindo decirlo, soy solidario, sí, soy solidario. ¿Quién no lo va a decir? Es el deber ser. Pero después cuando hay que ser solidario, hay me enojo y puteo, ¿no? Y ahí puede tener un aporte importante las medidas, digamos, no trascendentales, sino los gestos, las cuestiones más simbólicas, como por ejemplo el congelamiento del sueldo de los legisladores, por ejemplo. Exactamente. Porque sí, no va a ser tan fácil el ajuste a la política y a la justicia. La gente lo está esperando, te puedo asegurar 9 cada 10 esperan eso, ¿no es cierto? No es tan fácil quitarles de golpe a los jueces que paguen, quitarles la prebenda de no pagar impuesto a las ganancias. Ya los nuevos jueces lo tienen que pagar. Pero los viejos jueces tienen las jubilaciones de privilegio. Yo he visto algunos, no sé si serán fake incluso no, pero yo he visto en algún medio, en alguna de esas cadenas de WhatsApp, he visto lo que es, no voy a decir el nombre de quiénes, ¿no? La jubilación de uno de los jueces federales, y me corrió un sudor frío por la espalda. No puede ser, no hay gente que gane ese dinero
no como pasivo, como activo. Entonces creo que esto molesta y bastante. Y esto es un largo camino también, ¿no? De ver cómo la política tiene que hacer sus ajustes. Mientras tanto las cosas caen bien. Hacer el esfuerzo de a ver si va a ser una pelea muy importante con las distribuidoras de gas y eléctricas con respecto al congelamiento. Va a ser un esfuerzo muy importante el tema del congelamiento de las tarifas de ómnibus y subtes y trenes, porque va a haber que discutir bastante el tema de los subsidios. Es cierto, vamos a tener que discutir mucho con nuestros proveedores externos, digamos, de boca de pozo petroleros que sacan el petróleo que el gobierno anterior le garantizó que cada suba del dólar y cada aumento internacional del petróleo le van a aumentar el petróleo a boca de pozo, y Alberto Fernández se lo acaba de congelar por 180 días. Entonces, todo esto son medidas duras para algún sector que va a tener que poner algo y esto llega a la gente, pero además tiene que llegar a la gente. No todos lo saben qué significa congelar el precio del petróleo, ¿entendés? Es un tema complicado, complejo, por las aristas que tiene, que toca muchos intereses. Esto es lo que el gobierno va a tener que empezar a comunicar. Claro, obvio, no tiene casi ni un mes de gestión, hay que darle un poco de tiempo también a que se arme. Nos parece mucho tiempo, pareció que la transición fue interminable, es cierto, pero bueno, se quiso hacer como correspondía, se esperó ese mes y medio que hubo entre las elecciones de octubre y el 10 de diciembre, que fue un poquito más largo que un mes y medio, pero ese mes y medio para mucha gente fue más de un año, ¿no? Sufrió muchísimo y todavía esa transición no se hizo como corresponde, y aún se están pagando los platos rotos de esa transición. Y después comunicar, hay que comunicar y mucho, la gente tiene que saber qué es lo que pasa con este gobierno, qué medidas toman, como cualquier gobierno. Acordate que las fake news y las noticias las noticias negativas este fin de semana siguieron pululando en las redes sociales. O sea que sigue habiendo un sistema perverso de información desde alguna usina que no sabe, yo personalmente no sé muy bien de dónde sale, pero este fin de semana siguió habiendo este tipo de cosas. O sea que esto el gobierno lo tiene que saber y lo tiene que tomar, porque esto forma opinión pública. Yo sé, no forma opinión pública o refuerza pero también le llega algún que otro independiente que el gobierno debería rescatar para sí. Ahora, por último, estos 9 de cada 10 que están de acuerdo con o solicitan ajustes en lo político y en lo judicial, ¿saben en términos generales que eso no hace a la economía, a la estructura de un país? No lo saben, no tienen idea. No, te lo puedo asegurar que no. ¿Vos te acordás cuando algunos gritaban se robaron un PBI o se robaron dos PBI? ¿Saben lo que es un PBI? No tiene la gente, no lo tiene claro. Hay que aclararlo, hay que explicarlo, no hace a lo fundamental. Pero hay mucha gente que tiene estos principios hechos, se le metieron muchas cosas en la cabeza en estos últimos años. Empiezan con estas teorías, libertarias, los economistas superliberales que explican que el problema de la Argentina es el crecimiento del Estado, no que Argentina no tiene industria, no que Argentina no tiene justicia social, no que Argentina si no crece de abajo para arriba no va a crecer nunca. Entonces se tienen muchas cosas metidas en la cabeza y hay que hacer una tarea didáctica, y eso lleva tiempo, no se hace de un día para otro. Muy bien, Roberto Bachmann, titular del CEOP, gracias por la comunicación con Agenda Sur. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta pronto.